Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que todos estén pasando un día fantástico y lleno de buenas energías. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado mucho revuelo, intriga y, por qué no decirlo, un poco de drama en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a desentrañar un misterio, un secreto que ha estado rondando en las redes sociales y en los foros de fans, el regalo que Kerem Bürsin quería recuperar de Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Un objeto aparentemente sin mucha importancia para algunos, pero que para Kerem, al parecer, tenía un valor sentimental o práctico extraordinario, y que por alguna razón terminó en manos de Hande y él quería de vuelta. Esto ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de regalo podría ser? ¿Por qué era tan importante? ¿Y cómo terminó Hande con él? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto, basándonos en la información que ha salido a la luz, en los rumores que han circulado y en lo que podemos inferir de la dinámica de su relación, o lo que fue su relación, porque sabemos que su historia sentimental ha tenido sus altibajos y capítulos bien definidos. Antes de empezar a desgranar todos estos detalles, y para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis del mundo del espectáculo, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y si activan la campanita, les aseguro que serán los primeros en enterarse cuando publiquemos nuevo contenido. No se queden fuera de la conversación, únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título que les hemos presentado hoy es bastante directo. El regalo que Kerem Bürsin quería recuperar de Hande Erçel, del secreto revelado. Y es que, como les decía, este pequeño detalle ha dado mucho de qué hablar. Parece ser que en algún momento Kerem Bürsin, el carismático actor conocido por su papel en Sen Kalkam, quiso recuperar un objeto que había regalado a Hande Erçel, su coprotagonista y expareja. La noticia, o mejor dicho, el rumor, surgió a raíz de unas declaraciones o comentarios que se filtraron o que fueron compartidos por personas cercanas a la producción o al círculo íntimo de los actores. Para entender la magnitud de esto, tenemos que contextualizar un poco. Kerem y Hande vivieron una historia de amor que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción, llevándolos a ser una de las parejas más mediáticas y queridas del momento. Durante su relación, es normal que se hicieran regalos, detalles que sellaban su amor y su conexión. Sin embargo, la particularidad de este caso es que Kerem expresó el deseo de recuperar un regalo específico. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de regalo podría ser para que Kerem lo quisiera de vuelta? Las especulaciones iniciales apuntaban a varias direcciones. Algunos pensaron en algo material, algo costoso, quizás una joya o un accesorio de marca que él le había dado. Pero si fuera solo por el valor económico, ¿por qué no simplemente dejarlo pasar? Esto sugiere que el valor iba más allá de lo monetario. Otros teorizaron con algo relacionado con su trabajo, quizás un objeto que él le había prestado para una escena, o algo que tenía un significado especial para ambos en el contexto de la serie que los unió. Y no faltaron quienes, con un toque más romántico, sugirieron que podría ser algo hecho a mano, un objeto con un significado íntimo y personal que Kerem lamentaba que ya no tuviera consigo. Pero vamos a intentar ser un poco más concretos, basándonos en la información que ha circulado con más fuerza. El objeto en cuestión, según varias fuentes y reportes de prensa especializada en el mundo del espectáculo turco, habría sido un reloj. Sí, un reloj. Ahora, la pregunta es, ¿qué reloj? ¿Un modelo de lujo, un reloj antiguo, un reloj que él mismo usaba y le regaló? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los detalles varían y la verdadera razón de su deseo de recuperarlo es lo que realmente nos intriga. Hay versiones que indican que Kerem le regaló a Hande un reloj muy especial, quizás como un símbolo de su tiempo juntos, o como un recordatorio de su relación. La idea de un reloj como regalo tiene connotaciones interesantes. El tiempo es un elemento crucial en las relaciones, ¿no creen? El tiempo que pasamos juntos, el tiempo que dedicamos el uno al otro, el tiempo que perdura. Un reloj puede ser un símbolo de atemporalidad, de momentos compartidos que se quieren conservar. Ahora bien, ¿por qué querría Kerem recuperarlo? Aquí es donde entran las diferentes teorías y las interpretaciones. Una de las posibilidades más comentadas es que, tras su ruptura,
Kerem sintió que era apropiado recuperar los regalos que él había hecho, especialmente si consideraba que el reloj tenía un valor sentimental para él o representaba una etapa que quería dejar atrás de manera definitiva. Es un poco como querer cerrar el círculo, ¿entienden? Cuando una relación termina, a veces se procede a la devolución de objetos que recuerdan demasiado a esa etapa. Otra teoría, y esta es quizás la más intrigante, sugiere que Kerem sentía que el reloj, de alguna manera, le pertenecía simbólicamente, o que él mismo lo necesitaba por alguna razón específica. No estamos hablando de que lo haya robado, o algo así, sino de que quizás él lo quería de vuelta por un motivo personal que solo él y Ande conocerían. Podría ser que el reloj tuviera alguna función específica que él necesitaba, o que fuera parte de una colección, o simplemente que él tuviera un apego especial a ese objeto en particular. Las filtraciones y los rumores también mencionan que hubo cierto malestar o incertidumbre respecto a la devolución. Es decir, no fue un simple «toma, llévate esto». Al parecer, Ande no lo devolvió inmediatamente o hubo algún tipo de conversación o negociación al respecto. Esto añade una capa de drama a la situación y nos hace pensar en las dinámicas de una separación, que a veces pueden ser complicadas, incluso entre personas que se han querido mucho. Algunos medios turcos han intentado contactar a representantes de ambos actores para obtener confirmación o alguna declaración oficial, pero como suele ocurrir en estos casos, la privacidad de los involucrados es prioritaria, y las respuestas suelen ser escuetas o inexistentes. Por lo tanto, gran parte de lo que sabemos se basa en la especulación y en las palabras de fuentes anónimas, que siempre hay que tomar con cautela. Sin embargo, el hecho de que esta noticia haya cobrado tanta fuerza sugiere que algo debió haber pasado. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y debates sobre este regalo misterioso. Los fans de Kerem y Ande se dividieron entre aquellos que defendían a uno u otro, aquellos que intentaban comprender la situación desde una perspectiva más neutral, y aquellos que simplemente disfrutaban del drama. Analicemos un poco más a fondo la posible motivación de Kerem. Si realmente quería recuperar el reloj, ¿por qué no lo pidió de manera directa y privada? El hecho de que esta información haya trascendido, aunque sea como rumor, nos hace pensar en varias posibilidades. Podría ser que Kerem se lo pidiera a Ande en un momento de enfado o frustración tras la ruptura. O quizás alguien más, un amigo en común o un representante, intentó facilitar la devolución. ¿Y qué podemos decir de la reacción de Ande? Si el rumor es cierto, el hecho de que no lo devolviera de inmediato podría indicar que ella también le daba algún valor al objeto, o que no le parecía justo devolverlo, o simplemente que tras una ruptura, no tiene por qué acceder a todas las peticiones de su expareja. Las relaciones sentimentales son complejas y las dinámicas de poder y de posesión pueden surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Ahora pensemos en el contexto de la fama. Kerem y Ande son figuras públicas, y cada uno de sus movimientos es escrutado por millones de personas. Una simple devolución de un regalo puede convertirse en un tema de conversación global. Esto sin duda añade una presión adicional a su vida personal. Quizás en un mundo ideal una separación podría ser manejada en privado, pero para ellos, incluso los objetos personales pueden tener una dimensión pública. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿se recuperó el reloj? La información disponible es confusa. Algunas versiones sugieren que finalmente Ande accedió a devolverlo, mientras que otras insinúan que no hubo tal devolución o que la situación quedó en un limbo. Esta ambigüedad es precisamente lo que alimenta el misterio y mantiene la conversación activa. Si nos ponemos en el lugar de Kerem y asumimos que el reloj tenía un valor sentimental para él, su deseo de recuperarlo podría ser una forma de decir: esta etapa ha terminado, y quiero dejar atrás todos los símbolos de lo que fue. Es un proceso de cierre personal. Para Ande, por otro lado, podría ser un recordatorio de un tiempo feliz, o un objeto que ella ha adoptado como propio y al que le ha dado un nuevo significado. En el mundo del espectáculo turco, donde las relaciones entre actores son a menudo escrutadas y glorificadas, este tipo de detalles, por pequeños que parezcan, adquieren una gran relevancia. Los fans se involucran emocionalmente, toman partido, y cada pequeña anécdota se convierte en material para teorías y discusiones. Además, es importante recordar que la forma en que se manejan las rupturas entre celebridades puede servir de ejemplo o de tema de debate para el público en general. ¿Debería haber una devolución automática de regalos? ¿Es un gesto de cortesía o de orgullo? ¿Hasta qué punto los objetos personales pueden ser un obstáculo para seguir
Adelante. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión muchos ejemplos de objetos que han adquirido un significado especial dentro de una relación, o que se han convertido en símbolos de un amor que perdura o que se desvanece. En este caso, el reloj de Kerem y Ande se ha sumado a esa lista de objetos cargados de significado, aunque en este caso, el significado es objeto de debate y especulación. Podríamos pensar también en la posibilidad de que el rumor haya sido exagerado, o incluso inventado por algún medio sensacionalista buscando aumentar su audiencia. Es una táctica común en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la persistencia de la noticia y la forma en que ha sido discutida en diferentes foros sugieren que hay, al menos, un trasfondo de verdad, por pequeño que sea. Si tomamos la hipótesis de que el reloj sí fue devuelto, ¿cuál fue la conversación? ¿Fue un encuentro incómodo? ¿Se mantuvieron las formas? ¿O hubo tensión? Son detalles que probablemente nunca sabremos con certeza, pero que alimentan nuestra imaginación y nuestra curiosidad. ¿Y si no fue devuelto, por qué? ¿Lo guarda Ande como un recuerdo? ¿No le importa? ¿O quizás Kerem ha renunciado a su deseo? El misterio persiste y es parte de lo que hace este tema tan fascinante. Otra perspectiva es la de los fans. Para muchos, Kerem y Ande eran la pareja perfecta, y su separación fue un duro golpe. Cualquier detalle que involucre a ambos como este supuesto regalo, se convierte en un punto de análisis para entender qué pudo haber salido mal, o para revivir los momentos felices que compartieron. En resumen, mis amigos, lo que hemos intentado desentrañar hoy es la historia detrás de un reloj. Un reloj que Kerem Bürsin, aparentemente, quería recuperar de Ande Erçel. Las razones son variadas y van desde lo sentimental hasta lo práctico, pasando por el simbolismo del tiempo en una relación. La información es fragmentaria, y gran parte de lo que discutimos se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, el hecho de que esta noticia haya resonado tanto nos indica la profunda conexión que los fans sienten con esta pareja y su historia. Hemos explorado diferentes teorías, el valor sentimental del reloj, la necesidad práctica, el deseo de cerrar un capítulo tras la ruptura, e incluso la posibilidad de que el rumor haya sido magnificado. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad completa, el objeto en sí, ese reloj, se ha convertido en un símbolo de la compleja relación entre Kerem y Ande, y de cómo incluso los detalles más personales pueden adquirir una dimensión pública cuando se trata de figuras tan reconocidas. Al final del día, lo que queda es la fascinación por el mundo del espectáculo, por las vidas de estas personas a quienes admiramos en la pantalla, y por las historias que tanto dentro como fuera de cámara, logran cautivarnos. La historia de este regalo es un pequeño capítulo en la saga de Kerem y Ande, una historia que indudablemente seguirá dando de qué hablar. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Su presencia aquí y su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que Kerem quería recuperar el reloj? ¿Creen que Ande debería haberlo devuelto? ¿Qué significado le darían ustedes a un regalo así en el contexto de una relación? Dejen todos sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden, por favor, darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que disfrute de los chismes y los análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra familia, activen la campanita para no perderse nada, y formen parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis, y, espero, más secretos revelados. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.